Tal familia de No Pierdas lo Ganado? Un episodio más con el pastor Paco y su servilleta Abdiel Seguro. Pastor, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, súper contentos y aquí con todos ustedes, aquí totalmente en vivo. Y bueno, como cada viernes, ¿verdad? Tenemos este honor de estar con todos ustedes y no pierdan, por favor, la oportunidad de etiquetar, de comentar, ponernos algo por ahí, por favor, en los comentarios. Deben de estar haciendo ruido en las redes sociales. Es muy importante que esto lo estés compartiendo con más gente. Ya sabes, reaccionando todo el tiempo para que Facebook nos esté arrojando al inicio. Y pues más gente sea bendecida, ¿o no, pastor? Así es, así que prepárense, pónganse cómodos, porque la verdad que estaremos hablando hoy un tema súper especial. Súper especial y súper nuevo también. Queremos hablar de otro tema. Estuvimos hablando en episodios pasados sobre el 8º mandamiento, la mentira. Nos quedó bien claro que mentir es del diablo, ¿no? Así tan directo, ¿no? Entonces, pero bueno, queremos abordar más temas, pastor. Y tú me estabas ahí comentando un poquito, fuiste un poquito misterioso al respecto, ¿verdad? Porque así como que traes esa vibra, ¿no? Para después soltar la bomba, ¿no? Y pues me comentaste que quieres hablar sobre temas de finanzas. Yo quiero saber qué plan, qué tema, por qué se te ocurrió eso, de dónde nació hablar sobre finanzas en No Pierdas lo Ganado. Yo creo que es que está súper interesante. Queremos comenzar una nueva serie que estará basada en hablar de finanzas. Y recuerdo hace algunos años una experiencia que tuve. Bueno, más bien cuando comenzó la pandemia, para ser un poquito más exacto. Okay. ¿Hace cuánto ya fue la pandemia ya? Pues estamos hablando que la pandemia fue en el 2019. No, hombre, o en el 20. Sí fue 19, porque fue COVID-19. ¿no? Sí, COVID-19, fue en el 19. Y en el 20 fue cuando reventó gacho. Sí, ya ves que había los altos y bajos, claro. De que ya se fue, que no sé, que regresó y que vino y que se le olvidó algo y que ya sabe, ¿no? Todo un rollo. Y bueno, la verdad que tuve una experiencia súper padre porque pues mucho de lo que hacíamos ya no lo hacíamos presencial, lo hacíamos en línea. Y en el momento en el que empezamos a hacerlo por línea, pues bueno, todos inmediatamente, toda nuestra energía, todo nuestro enfoque, ¡fum!, se fue a las redes sociales, ¿no? A la comunicación a distancia, pero a la vez, pues, muy cercano de la gente, a través de Zoom, Instagram, Facebook, todo lo que tuviera que ver con redes sociales. Y bueno, yo me acuerdo de algo y esto de aquí nace, y sobre todo para poderlo compartir en nuestro programa de No Pierdas lo Ganado y toda la comunidad. La verdad que me encantó esa experiencia porque aprendí muchísimo. Una persona me empieza a mandar mensajes y me empieza a decir que estaba batallando muchísimo con el consumo, ¿verdad?, de drogas. Okay. Sobre todo con la cocaína. Y pues muchas personas o algunas personas, bueno, me mandan mensajes que cómo le hago, que esto, que el otro, ¿no? En la página del mesón y sobre todo pues cuando es personal, ¿no? Respecto a drogas. Respecto a drogas, ¿no? Estoy pasando por esta situación, estoy pasando por aquí, por acá, ¿cómo le hago? Ayúdame. Entonces él, la verdad que en ese tiempo pues como que estaba muy enfocado todo en línea y era más pesado el prepararte y demás. Y teníamos un equipo, ¿no?, que me estaba ayudando a responder y todo. Pero resulta que en esa ocasión, que empieza a mandar mensajes, yo estoy en mi celular y veo que él está hablando. Inmediatamente le respondo y le digo que, pues empiezo a entablar una plática con él. Y entonces me dice, quiero que me ayudes, quiero que me aconsejes. Y entonces yo, pues la verdad, un poco frío, un poco pues con la experiencia, ¿verdad? Le digo, a Abdiel, le digo, mira, te voy a pedir con una condición te voy a aconsejar para ayudarte. A lo mejor sonó muy agresivo, pero muy fuerte. ¿Ya te había dicho qué o todavía no te soltaba qué? Ya me estaba diciendo él rápido, así me soltó que estaba bien prendido de la coca, que quería ayuda, que no sabía qué hacer, que estaba perdiendo muchas cosas y que él quería que yo lo ayudara. Entonces le digo, ok, yo te voy a echar la mano, pero solamente te voy a comentar esto. En el momento que yo me dé cuenta que tú no camines en el consejo que yo te dé, bye. Ay. Ahí nos vemos. Okay. No voy a perder el tiempo, te voy a dar toda la atención, te voy a dar toda la... así, ¿no? Todo, o sea... Te voy a dejar caer toda la sabiduría.
Sobre todo la comunicación abierta. Voy a dejar el canal abierto para que todo lo que necesites y en el tiempo libre que yo tenga, inmediatamente te voy a responder. Te asisto. Sí, yo te voy a ayudar en una tutoría pegada, ¿no? Órale. Yo quería tener esa experiencia a distancia, ¿no? Yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. Tiempos pandémicos. En tiempo de la pandemia, ¿no? Y estoy contando este testimonio porque de aquí nace este asunto, pues está súper interesante. Entonces resulta que este cuate no, sí, por favor, ayúdame, qué padre, no, hombre, que yo, y que así, que así, que este, que lo otro. Bueno, súper chido, ahí platicamos, ¿no? Ok. ¿Qué hago? Me dijo. Y entonces empecé a decirle, lo primero que tienes que hacer, es apártate de tus amigos. Deja de juntarte y deja de salir los fines de semana. Y así empecé a decirle así varios tips. No, ¿cómo le hago? Hazle así. Y de repente, oye, me están hablando, tíralos al león. Órale. ¿Qué hago? Así, pero literal, ¿no? ¿Qué hago? Me están invitando a salir. Haz un compromiso con tu esposa. No manches. Pero sí, haz un compromiso. O sea, si a ti te están inventando el fin de semana, tú haz un compromiso con tu esposa que vas a salir a esa misma hora. O sea, ocúpate esa hora. Empecé a decirle varios tips, ¿no? Varios tips en donde no solamente no dejes de hacerlo, sino haz otra cosa. Oye, qué padre, ¿eh? Entonces era así de que ya salí de trabajar. Así de que ya salí de la chamba. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Oye. Me iba a la plaza a dar una vuelta con mis compas, pero ahora ya casi nadie está saliendo, nos estamos viendo de ver en una casa. Tira león. Quédate de ver con tu esposa y ponte a ver un programa o ponte a ver con tus papás, diles que los vas a ir a visitar o empezamos así, ¿no? Y le empecé a ayudar y el cuate empezó a caminar en todo, man. No manches. En todo lo que le empecé a decir, entonces fue algo muy padre porque empecé a ver que el compa fue obediente. No, y qué responsabilidad, o sea, el de compa tu parte y aparte. Fue obediente y pum, le iba diciendo consejos y los iba haciendo. Y resultados. Necesitas ir a la iglesia y que ya fui, que bueno, empieza a servir. ¿Cómo? Sí, involúcrate, acércate con el pastor, con el líder, dile que quieres servir. Ay, es que yo nunca he servido, me da pena. Tú sirve. Wow. En corto, métete como voluntario en tu iglesia local, pum, no, pues ya, que me pusieron en la puerta, que me pusieron acá acomodando, que me pusieron a limpiar. Así fue la experiencia, ¿no? Como a los 3 meses, cada vez empezamos a tener menos comunicación porque yo sentí que él cada vez iba mejor. Ok, ya lo estaba soltando un poquito más. Y sobre todo que él iba caminando. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste? O sea, aplícate. Así, lo empecé a coachar así cerquita, ¿no? Total que llegó un momento en donde íbamos perdiendo cada vez la comunicación, pero me daba cuenta que iba avanzando. Claro. Pero hubo un momento, y aquí viene la clave, donde me dice, mira, necesito ya no que me hables de cómo salir de la droga, gracias a Dios ya voy bien. Esto fue como a los 3 meses. Tengo una situación, me dijo. ¿Cuál es la situación? Y me dice, el dinero. Y le digo, ¿cómo el dinero? Me dice, sí, tengo una bronca con la lana, tengo con el dinero. Le digo, ¿pero cuál es el problema? Dice, no me había dado cuenta que mucho de lo que yo hacía era que gastaba mi dinero en droga. Pero ahora que no me estoy gastando el dinero en la droga, lo estoy mal usando el dinero. Ok. Él tenía un trabajo que era pues muy bueno, ganaba muy bien, de esas plazas heredables, ¿verdad? Que se van heredando acá en México, ¿verdad? Entonces ganaba súper bien este compa. Entonces de repente me empezó a decir y me empezó a comentar qué hago con el dinero. Lo estoy gastando en tonterías, estoy comprando cosas de más y me estoy sintiendo mal. Y le dije, ¿cómo que te sientes mal? Me dice, sí, no siento paz. Para mí era evidente, el Espíritu Santo lo empezó a inquietar. Sí. Lo empezó a redarguir y a decir, hey, no hay libertad ahí. Ahí hay algo que tienes que hacer. Claro. Y ahí nace este tema en donde yo me doy cuenta que ya no iba a hablar con él, o ya no estaba hablando con él de drogas, situaciones de drogas, de cómo salir de la adicción, sino ahora estoy hablando con él de cuestiones de finanzas. Entonces tú dices, es otra etapa. Es otro momento. Y aquí me hace clic con algo. Claro. Que cuando uno empieza a tomar libertad de adicciones, estoy hablando específicamente en este tema,
a veces no te das cuenta, pero no tenemos nada de noción de cómo manejar nuestras finanzas. Entonces, Sí. nos vemos libres de problemas de adicción, pero nos vemos entrando en otro tipo de problemas financieros, donde antes no los veíamos. ¿Por qué? Porque todo el dinero era para la droga. Wow. Pero ahora que ya no me drogo, ese dinero se me va de las manos en tonterías, en cosas que no... Sin provecho. Exactamente. Ya. Y aquí Ok, nace, ok. ¿verdad? Aquí nace esta parte interesante en donde me doy cuenta que hay algo en todos aquellos que están buscando salir de adicciones, Sí. que necesitan y necesitamos esa educación financiera a la manera de Dios. Claro. Necesitamos aprender un poco de finanzas porque definitivamente estamos muy verdes en este tema, ¿verdad? Y venimos muchas veces heredando formas, maneras en las que nuestros padres, en nuestra familia, manejaban el dinero, mentalidad de pobreza, Wow. mentalidad de escasez, y nos damos cuenta que cuando venimos a la Biblia, pues Dios no es un Dios de escasez, sino es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios de pobreza, es un Dios de prosperidad. Y entonces aquí creo yo que está súper interesante, ¿verdad? El que podamos abordar este tema, ¿no? Con todos en este programa de No Pierdas lo Ganado. Viene pesado el tema, ahora que lo estás mencionando así, porque pues realmente la Biblia sí menciona bastante sobre el dinero, diezmos, ofrendas, o sea, tantas cosas sobre el dinero y de cómo usarlo. Se dice que de los 5 temas que más habla la Biblia es del dinero. Fíjate. De los temas que más habla la Biblia es del dinero. Incluso se dice que la Biblia habla mucho más del dinero que de la sanidad. Wow. Dicen especialistas. ¿En serio? Claro, o sea, es No lo sabía. es increíble esto, ¿verdad? Y lo vemos desde el principio, ¿verdad? Con Abraham, que era el hombre más rico sobre la tierra, Isaac, cómo Jacob se enriqueció no teniendo nada, cómo vemos los reyes, los diferentes reyes, ¿verdad? Salomón, David, o sea, empezamos a ver cómo la Biblia habla abiertamente Sobre el manejo del dinero. sobre el manejo del dinero y sobre las riquezas, Exactamente. ¿verdad? No, y eso se me hace súper interesante. Y bueno, ya puedo ver un poquito más hacia a donde quieres ir. Y bueno, al mismo tiempo, pues no es solo es un problema de la gente que, pues atrapada en adicciones, que es otra etapa de la restauración y una libertad más en la vida de una persona que vive adicciones, sino pues es un problema general para todos y para todas las edades. Cultural, social. Pero te quisiera hacer una pregunta para poderlo ir a hacerlo más aterrizado. ¿Qué problema tú ves más en las finanzas? Así que tú detectas el problema en la finanza. Porque Claro. me estás hablando de todo. Sí, no, bueno, el hablar de finanzas es el hablar de una Todo. serie de... Sí, claro, ¿no? Un mundo. Sí, pues hablar de una buena administración, hablar de entradas, salidas, o sea, ingresos, egresos, el qué hacemos con nuestro dinero y cómo podemos involucrar a Dios en nuestro dinero, ¿verdad? En nuestras finanzas, a través de cómo la Biblia habla y a través de nuestra generosidad que viene a manifestarse a través de diezmos, ofrendas, en donde eso me asegura de que yo le estoy abriendo la puerta a Dios para que Él entre y vamos a decir, se siente como el rey. Que gobierne. Gobierne mis finanzas, ¿verdad? Porque a veces le decimos, yo te entrego mi vida. Pues sí, pero mijo, la cartera pues, no. Pero la cartera no. Pero dices, entrego mi vida, pero pues no vas a la iglesia, o no oras, o no lees, no sirves, no haces una serie de cosas que abren la puerta para que se convierta en una realidad lo que tú le estás diciendo a Dios. ¿Me explico? Y lo mismo pasa en las finanzas. ¿Cómo le podemos decir a Dios que Él sea el Dios de nuestras finanzas, el Rey de nuestras finanzas, si nosotros no le hemos abierto la puerta? ¿Y cómo se le abre la puerta? Pues a través de nuestra generosidad, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo donde podemos tocar muchas otras áreas que abarcan la cuestión de finanzas. Pero creo que hay una situación hablando de problemática. Ok. Y creo que una de las mayores problemáticas que existen en el tema de las finanzas es la cuestión de las deudas.
Creo que ese es un tema que... Dijiste deudas y empezaron a poner ahí que Liverpool, Coppel y Palacio de Hierro, y, la bestia, Mastercard, todas Visa, las tiendas las departamentales. de crédito, American Express y... No. Deudas. Incluso, bueno, se sabe que le llaman también como endrogarte, ¿verdad? Cuando hablas de que te estás endeudando, te estás endrogando. Por eso dicen, no andas en las drogas, pero ¿en cuáles? ¿En las de dinero o en las de que se fuman? No manches. Entonces tú ves la deuda como un problema principal dentro de las finanzas. Pero ahora, dentro de esa misma pregunta quiero preguntarte, ¿por qué crees que la gente se endeuda? Creo que hay varios aspectos y pienso que esto es algo que la Biblia lo menciona y me llama mucho la atención, ¿verdad? Este versículo en donde vemos en diferentes partes de la Biblia cómo Dios ve la deuda, ¿verdad? Y creo que cuando tú has pasado por algunas enseñanzas de finanzas, o sea, que tienes algo de educación financiera, pienso que puedes llegar a decir realmente que la deuda es buena. Pero cuando no tienes una educación financiera, la deuda es totalmente mala, satánica y diabólica, ¿no? Pero muchas veces hasta es bueno, vamos a decirlo así, verla de esa manera, porque no tienes una educación financiera. Mejor no ni te sabes, metas. Exactamente, claro. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero leer un versículo para apoyar bíblicamente qué dice la Biblia acerca de las deudas, ¿no? Y dice, los ricos son los amos de los pobres, pero los deudores son los esclavos de sus acreedores. Órale. Wow, o sea, qué impresionante cómo dice que la deuda te mete en un estado de esclavitud. Y cómo esa esclavitud es algo que yo pudiera decir, y esto es una estadística, en donde un gran porcentaje de la sociedad, o sea, así, un gran porcentaje de la sociedad se encuentra endeudada y con malos manejos en sus finanzas. Esa es la realidad hoy en día. Realidad. En el manejo del dinero de... Sí, y esto es bien crudo, fíjate, estaba yo dando una enseñanza a matrimonios y estamos preparando también el curso de matrimonios y me topo con que una de las 3 causas principales de divorcio en una pareja es el problema de las finanzas. Pues sí, ¿no? De puro amor vives, ¿va? Entonces dices, ¿qué está pasando? O sea, quiere decir que si tú ves, problemáticas que están sobresaliendo en los matrimonios, una de ellas es el problema financiero. Es el dinero. Es la lana, es el dinero. Y no es que el dinero sea malo como muchas personas piensan, porque yo creo que el dinero es o lo más importante. O lo más importante, ¿verdad? Pero mucha gente dice, es que el dinero cambia a las personas. Y esto lo di yo en un webinar, ¿no? Cuando hablé de finanzas sanas o finanzas a la manera de Dios. Y dice, no, es que el dinero no cambia a la gente. Realmente lo que hace el dinero saca lo que hay en la gente. Wow, totalmente de acuerdo. Eso es totalmente... Es que el dinero te cambia. No, el dinero no te va a cambiar. Te sacó a flote. El dinero saca eso que está dentro de nosotros. Y esto es bien increíble, porque así como puedes sacar cosas positivas, lo mejor de ti, para ayudar, para hacer, levantar, asociaciones, niños, ancianos, puedes ayudar grandemente, ¿verdad? Con el recurso también puedes hacer cosas y atrocidades con el dinero, como... Claro. Sí, es algo increíble. Guerras y cosas que hemos visto. Exacto. Entonces, pues la misma Biblia lo dice, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, no el dinero. No el dinero, sino el amor hacia el dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Cabe enfatizar eso. Entonces, pero ¿por qué crees tú que la gente se endeuda? ¿Por qué crees que se mete en ese dilema de la deuda la gente? Así que tú veas como...
Sí, sí, como corrientes o tendencias de la gente que se endeuda. Claro, mira, yo creo que la gente se endeuda por diferentes razones. Cuando tú no tienes educación financiera, vamos a decirlo de otra manera para que se pueda comprender un poquito. Cuando tú no tienes experiencia en el manejo de negocios, porque el manejar negocios no solamente tiene que ver con comprar y vender, sino tiene que ver con el manejo de las finanzas. Y Dios me permitió en su tiempo tener negocios. Y todo guiado por mi pastor, ¿no? Y por una palabra profética que yo tenía. Y yo tuve muchas experiencias y desde muy chico, no sé, tenía 26 años y ya tenía un negocio, de los negocios más en mi ramo, más próspero y de los negocios más sobresalientes de mi ciudad, de donde yo estaba. Entonces fue algo muy bonito, fue una experiencia muy padre. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, es que hay una gran diferencia cuando tú tienes experiencia a cuando no tienes experiencia. Entonces, quiero hablar de estas dos partes, ¿no? Cuando tú tienes experiencia en los negocios y en el manejo de la lana, la deuda siempre va a ser un riesgo y va a ser como parte de ti como empresario, como comerciante, porque tú estás tomando decisiones para invertir, para ver si pega, ¿verdad? Ese negocio, o sea, tú estás aventando el volado para ver si pega. Como la deuda necesaria. Una deuda necesaria de inversión en donde muchos dicen, y bueno, ya no me quiero meter en este tema, pero definitivamente, normalmente aquí cuando hay deuda y tú manejas negocios o tienes negocios, es parte de. Okay. Es parte de. ¿Qué es lo mejor? Saber cómo manejar la deuda a tu favor. Educarte. Sí, y no voy a hablar de eso, tengo mucho que decir de aquí, pero no quiero meterme en este tema porque se me está acabando el tiempo. Hay un libro padrísimo, secular, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Oh, sí. Es un libro muy bueno que te educa y te habla de muchísimas cosas. He leído varios libros de finanzas. Pero ¿cuál es el problema con aquellos que no están en los negocios, que aquellos que no están en las finanzas? O sea, pues avientan puros volados y empiezan a hacer Lo más gacho de todo es de que tienes deudas, pero sin razón de ser. Ok, sin un propósito. Sin un propósito. Oh. Y eso está cañón, porque tienes deuda por chiflazón, por querer disfrutar lo que no tienes. Ok. Tienes deuda porque estás gastando lo que no tienes. Y es increíble esto, pero yo estaba escuchando que la gente que más compra productos de marca es gente que está endeudada. Wow, tienes mucha razón. Está endeudada, bro. O sea, qué impactante. Qué impactante es que la clase media alta, media baja, es la que está consumiendo muchas veces más que la clase alta. Viviendo en deuda. Sobre todo en esta problemática de la deuda, en donde estás viviendo algo irreal. Wow, totalmente de acuerdo. Tiempo atrás mi hermano trabajó vendiendo estas ollas, no voy a decir la marca porque a lo mejor me meten en broncas, pero unas ollas así muy caras, ¿verdad? ¿Ollas? Unas ollas. Sí, como sartenes. Ajá, okay. Juegos de ollas y todo. Son carísimas esas. Yo me acuerdo que mi mamá cada rato iban y le ofrecían. Bueno, llegaron, iban a tu casa, te hacían un pollo, un flan y así, ¿no? Sí, que el agua pintó negra y que la no pintó nada. Este compa que nos vendió esa vez, o sea, era una persona con un carisma y si se lo llevo ahorita, el cuchillo y con esto y lo otro. Se lo voy a dejar en tanto. Tenía un acento, era colombiano, entonces tenía un acento así bien chido y bien chimba, dicen, y entonces está... No, hombre, nos convenció. Ni siquiera tenemos el dinero, pero mamá se tuvo que endeudar. Mi hermano no terminó trabajando ahí. Y él me decía esto. ¿Cómo ves que en las zonas más marginadas de la ciudad es donde vendo más? Estas ollas que realmente salen un dineral. O sea, de que te estoy hablando 50,000 o hasta 80,000 pesos para poder comprar estas sartenes. Un dineral. O sea, la gente que más compraba ese producto caro... no tenía el dinero. Sí, o sea, es la estadística. Ajá.
Y pues mi canal, no, pues yo contento de vender, decía, ¿verdad? Pero él lo me decía, yo iba a las zonas acá más fresonas, más de dinero, me bateaban. Iba a las zonas más marginadas y eran los que más me compraban. Entonces yo decía, oye, qué cañón ver eso, ¿verdad? Porque la gente vive en pobreza y es porque vive endeudada, queriendo comprar o aparentar algo que no es, un estilo de vida que no se pueden... Y es que eso es lo que hace la deuda. Te hace estar en un estado irreal, diciéndote como lo que dice en los anuncios de American de la tarjeta American Express. O sea, no manches, estábamos mi esposa y yo viendo el anuncio y yo estaba a punto de dar mi webinar y sale ahí la niña corriendo con sus trencitas y luego sale la mamá y la carga y le da vuelta. Todo en cámara lenta. Sí, la playa y luego sale el papá acá y el niño agarraba la mano y guau, y luego, no, pues unas super vacaciones así, ¿verdad? En Hawái, de sueño. Y luego sale al final, o sea, ya después de todo el video bien procesado, sale al final y dice, disfruta hoy y paga después. A la vez, Satanás, aléjate de mí. O sea, disfruta hoy y paga después. O sea, ¿qué onda? O sea, realmente te llevan a ese trance de que puedes vivirla, que puedes disfrutarla, pero al final págala después. O sea, vas a estar bien atorado, viviendo una irrealidad, ¿no? Entonces pienso que a veces este es un problema de sociedad. Okay. Y esta es una problemática que todos estamos atravesando y que todos en un cierto momento, seas quien seas y tengas lo que tengas, poco o mucho, creo que todos nos hemos encontrado en esta situación. En el querer vivir una irrealidad. Exacto. Y uno se endeuda queriendo vivir la realidad. Exacto. Y lo peor de todo, porque a veces tú dices, bueno, tú haces tus números y es como, pues te dice, ¿verdad? A veces el banco te dice, bueno, yo te voy a soltar un crédito para que tú me lo pagues cuando tú, el pago es entre el 15 o 25% de lo que te entra, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De tu 100%, para que tú tengas el otro 75%, el otro 80% para que tú amortigues todos tus gastos fijos, ¿no? Entonces, tú entras en una situación en donde muchas veces no es un porcentaje bajo, sino que a veces estás muy fuera de. Okay. Muy fuera de, donde la deuda que tienes está mucho más arriba de lo que te entra. De lo que pudieras pagar. De lo que pudieras pagar y de tu entrada fija en tu negocio o en tu trabajo. Y es ahí donde vienen los problemas financieros, en donde al rato te andan persiguiendo, andan con el cobrador, el licenciado, te andan queriendo embargar. Y pienso que es algo que Dios quiere enseñarnos, claro. Darnos y enseñarnos educación financiera. O sea, no solamente es un tema bueno, aprendo, me educo financieramente. O sea, porque veo que tocas más temas como pues también situaciones emocionales, una inestabilidad, un problema con dominarte, ¿no? Porque dices, y quiero, me lo merezco, me lo compro. Y nada, que estás bien endeudado, bien atorado después, queriendo pagar y andas queriendo tapar hoyos con otra tierra y haciendo otros hoyos y es un problema bien grande. Claro. Le decía yo a la iglesia un día que a veces ha habido temas como tipo de tabús dentro de la misma iglesia donde no se hablan. ¿Cómo vas a hablar de dinero? ¿O cómo vas a hablar de sexo en el matrimonio? ¿O cómo vas a hablar de diferentes temas en la iglesia? Pero creo que es importante que la gente escuche lo que Dios piensa, lo que Dios dice de diferentes temas como este. Amén, claro que sí. ¿Me explico? Sí. En donde, ¿por qué irlo a escuchar a lo secular, al mundo, si nosotros podemos ir a la Biblia y encontrar diferentes herramientas y sobre todo diferentes tips y sabiduría de cómo manejar el dinero y de cómo poder tener una educación financiera, que creo que es algo que Dios nos está queriendo entregar en este tiempo, para que no nos convirtamos, como dice, en esclavos, porque quien debe es un esclavo, sino Dios quiere que seamos libres, porque ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Que disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado. Claro, o sea, no, con esto dices que
a lo que yo entiendo, no se trata, o sea, no se trata de no aspirar a más. Exacto. Pero sí ser muy real, honesto y básicamente muy obediente a lo que Dios nos va marcando en su palabra. Y sabes, a veces lo peor de todo, porque tú dijiste algo ahorita bien interesante, ¿no? A veces la deuda viene por problemas emocionales que traemos o creencias que traemos arrastrando, o a veces también tenemos esas deudas por una falta de dominio propio, ¿no? Que nos cuesta, y todos pasamos por ciertos momentos así. Pero lo más cañón es que tú conforme el tiempo está pasando y vas aprendiendo un poquito de Dios, te vas dando cuenta que realmente hay maneras en las que Dios quiere enseñarte de cómo manejar tus finanzas y cómo es que tú puedes de cierta manera manejar tus finanzas sin que se te salgan de control, porque yo creo que eso es lo más importante, sí, ¿no? Cuando tú puedes estar endeudado y tú dices, la regué, pero ¿sabes cuál es el mayor problema de estar endeudado? Que la gente no quiere pagar. Santo. Eso está cañón. Y es cuando dices, a ver, ¿por qué no quieres pagar? O sea, y con esto voy a terminar. Si tú debes hacer un plan para pagar. Porque Dios no te va a apoyar si tú estás huyendo de algo que tú debes. Es tu responsabilidad. Exactamente. Aparte, la Biblia lo dice, o sea, escápate de la deuda. Por ejemplo, una vez estábamos viendo un programa de un pastor que decía, es que venga, vamos a orar para que se cancelen las deudas. Y yo estaba viendo y me dice un discípulo, me dice, ¿cómo ve? Está bien, ¿no? Amén, ¿o qué dice? Y digo, la verdad, yo creo en el poder de Dios. Y creo que Dios puede cancelar una deuda. Pero no creo que Dios nos lleve a una irresponsabilidad no va a respaldar eso. Huir a algo que tengo que enfrentar. Exacto. Entonces, el mensaje para todos aquí es, si tú estás en deuda, olvídate, si Dios hace el milagro, pues gloria a Dios, que te sorprenda, pero si no lo hace, no estés huyendo de tus acreedores, enfrenta a tus acreedores y busca la manera y la forma de pagar la deuda. Y aprende de esto. Porque ese es el mayor problema de la persecución que trae la deuda, que no queremos pagar. Le huimos a la responsabilidad. Y luego no vives bien, no vives seguro, timbran en la casa y ¿qué dices? Dile que no estoy, y tal teléfono. ¿Quién es? No, hombre, al rato me están buscando. Pues sí, es el de la tarjeta que tú debes, ¿no? Entonces pienso que es importante cuando hay deudas enfrentarlas. Cuando hay deudas hay que dar la cara, hay que hacer un plan. ¿Y por qué no? Si es necesario deshacerte de algo para pagar, deshazte de eso para que puedas pagar. ¿Me explico? Y puedas estar en paz y puedas estar libre. Y creo que ese es uno de los mayores problemas que existen cuando tienes deuda. Que quieres salir huyendo, no quieres enfrentar y no quieres, pues ahora sí que darte cuenta que tienes una deuda que tienes que pagar. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. ¿Que así se llame? No huyas, para lo que debes, toma chocolate. No, pues muchas gracias, pastor, por este tema que estamos adentrándonos. Yo creo que toda la comunidad de No Pidas lo Ganado está pendiente y pues vamos a seguir hablando del tema. Familia, pues ya se nos terminó el tiempo, pastor. Fue rapidín, ¿verdad? Y pues los dejamos con esto, familia. Recuerda compartir, recuerda reaccionar, recuerda etiquetar a la gente que tengas ahí en amigos de Facebook. Y pues para que esto se propague aún más, ¿verdad? Sigamos sintonizando en No Pidas lo Ganado a la misma hora, 10 p.m. todos los viernes. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Ahí nos vemos. Pasen la voz. Compartan.